¿Qué tal, colegas y amigos? Bienvenidos a este nuevo video tutorial en el cual vamos a modelar este ejercicio de un busto del personaje Jack Skellington. Vamos a ver que es un ejercicio bastante sencillo, a pesar de que no es un tipo de modelado que se vea muy comúnmente en el software Rhinoceros. Vamos a comenzar con un ejercicio nuevo, con un archivo nuevo. En esta ocasión voy a comenzar a trabajar desde la vista lateral. En esta ocasión aquí voy a comenzar a definir el tamaño que yo quiero para la cabeza. Vamos a establecer una medida vertical. En este caso voy a establecer unos 200 milímetros de altura para que de este alto sea la cabeza del personaje. Bien, voy a comenzar con la curva por puntos de control y voy a comenzar a generar la forma de la parte de atrás de la cabeza a mano izquierda. Es importante mencionar que el primer punto y el segundo deben de estar alineados en horizontal para que al momento de generar la red de curvas me genere una tangencia y una continuidad sobre la superficie que vamos a utilizar. Entonces, bien, primero lo vamos a hacer un poco de manera libre y posteriormente podemos acomodar los puntos de control de nuestra curva. Con los puntos de control, repito, vamos a establecer la forma que queremos para la parte de atrás de la cabeza. Posteriormente también lo podemos seguir modificando según vayamos nosotros observando cómo se comporta la forma deseada. Voy a tomar otra curva por puntos de control y voy a empezar hacia la parte delantera. En este caso hay que tomar en cuenta que la forma de la cabeza tiene una especie de nariz, aunque no es una nariz como tal. Pero bueno, vamos a hacer esta pequeña curvatura para generar la forma que deseamos. Nuevamente tomamos en cuenta que los últimos dos puntos de nuestras curvas de control por puntos de control estén alineados de manera horizontal. Repito, esto es para generar una continuidad sobre la forma que deseamos. Puede ser mínima, pero al menos estos tres puntos de control deben estar alineados. Bien, ustedes definen qué tanto quieren establecer la curvatura de la nariz. Repito, aunque no es una nariz como tal, nosotros vamos a hacer esta pequeña curvatura de este lado. Bien, una vez que ya tenemos estas dos curvas, vamos a generar las curvas en el sentido opuesto, es decir, del lado en la vista frontal en este caso. Nuevamente voy a utilizar la curva por puntos de control. Voy a empezar en el origen y nuevamente el primer punto va a estar alineado en horizontal, repito, para establecer la curvatura de nuestro elemento. Vamos a construir estos puntos. Primer y último punto, más bien los últimos dos y los primeros dos, recuerden, alineados de forma horizontal respectivamente. Aquí ya podemos generar la forma que deseamos para la parte frontal de la cabeza. Si quieren utilizar una imagen, un mapa de bits o una imagen, un plano de imagen, pueden utilizarlo como referencia. En este caso me voy a basar únicamente en la forma que hice en el ejercicio que les mostré al inicio del video para la forma de la cabeza. Repito, estos elementos posteriormente los podemos ir modificando según vayamos necesitando. Es importante también mencionar que estas curvas sean planas. En la vista frontal, por ejemplo, veo estos dos elementos como elementos planos y en la vista lateral veo este elemento como un elemento plano. Voy a utilizar la opción de Record History, grabar historial, para hacer el reflejo de esta curva. Con el comando Mirror
sobre el 0 coordenado. Esto es para que podamos obtener el control de la forma reflejada de un lado y del otro. Es importante en este ejercicio utilizar es una recomendación que les hago, utilizar la opción de Record History para poder modificar las curvas que se van generando y en respuesta también del otro lado. Bien, ya tenemos entonces aquí la forma básica. Repito, si queremos posteriormente la podemos ir modificando según vayamos necesitando. A continuación vamos a generar las curvas transversales. En este caso voy a utilizar el comando de Cross Section Curves para definir los elementos transversales. En el menú curva voy a utilizar Cross Section Profiles. Voy a seleccionar en orden los elementos, ya sea hacia un lado o hacia el otro. Y posteriormente en la vista frontal voy a generar las curvas. Pero antes de esto se me olvidó activar la opción de Record History. Podemos dejarla activada para utilizar siempre la opción de Record History. Voy a utilizar nuevamente el comando de Cross Section Profiles. Seleccionamos en orden, damos Enter y vamos a generar en la vista frontal o en la vista lateral las curvas de sección transversal. Bien, recuerden que las curvas padre, con la opción de Record History activa, van a modificar todos estos elementos cada vez que nosotros modifiquemos las curvas padre. Las curvas padre son las curvas originales de nuestro trazo. Si estos elementos nosotros los modificamos, también se van a ir modificando los elementos que vayamos generando posteriormente. Ustedes definen cómo queremos estas curvaturas. A continuación vamos a generar la superficie a través de esta red de curvas. Voy a ocultar la línea de referencia y con estos elementos vamos a utilizar la opción de superficie desde curvas, de red de curvas, superficie desde red de curvas. Voy a seleccionar todo esto y voy a dar Enter. Podemos dejar la malla así tal cual. Yo estoy utilizando estos valores. Y repito, en este caso las curvas padres son las que nos van a permitir definir cómo queremos la forma de la cabeza. Vemos que con la opción de Record History los elementos se pueden ir modificando conforme vamos transformando las curvas de generación. Ya que tenemos definida la forma que deseamos para la cabeza, vamos a utilizar en la vista frontal, vamos a comenzar a definir la forma que queremos de los ojos. La forma de los ojos la voy a generar nuevamente con la curva por puntos de control. Aquí nosotros ya podemos definir cómo queremos los ojos. En algunas representaciones el personaje tiene los ojos como un poco molestos o enojados. O podemos utilizar la forma que nosotros determinemos modificando, la expresión que nosotros queramos, modificando la expresión o la forma de los ojos. Podemos hacer varias propuestas para el personaje, ¿no? Nosotros podemos generar la forma que deseamos mediante esta curvatura. Ahorita lo estoy haciendo así sin tamaño, sin colocarlo por acá, para definir primero la figura y posteriormente ya voy a definir el tamaño. Bien, antes de continuar, este elemento, esta superficie, la voy a copiar hacia otra capa. Una capa que no voy a utilizar, en este caso clic secundario sobre la capa destino
y voy a utilizar la opción de copiar objetos a capa. Esto es para mantener la superficie original en una capa, repito, que en este caso voy a ocultar, y poder seguir trabajando sobre la que estoy modelando. Repito, esto es para hacer diferentes versiones de el elemento. Bien, ahora sí, nosotros vamos a definir la posición de los ojos, así como su tamaño. Podemos utilizar el gumball para escalar el elemento. Recordemos que en este punto todavía tenemos control sobre la superficie. Entonces, si queremos, la podemos ampliar. Podemos modificar la superficie todavía un poco más. Ya que tenemos este elemento generado por acá, vamos a utilizar la opción de proyectar. En esta ocasión el comando proyectar curva sobre superficie, primero selecciono la curva, doy enter y posteriormente la superficie hacia la cual quiero proyectar el elemento. En este caso vamos a obtener dos proyecciones. La proyección de la parte trasera la vamos a eliminar. Únicamente vamos a conservar la proyección en la parte delantera. Si quisiéramos, podemos todavía modificar la curva plana y este elemento, el elemento proyectado, también se va a modificar. Recordemos que estamos utilizando la opción de grabar historial, Record History. En este caso hasta reconstruyó la parte de atrás. Entonces, bueno, nosotros decidimos cómo la queremos, cómo queremos proyectar esta curva y de qué forma la necesitamos. Bien, ya que tenemos este elemento proyectado, podemos hacer el reflejo de la proyección, en este caso desde la vista frontal. Con el comando reflejar podemos establecer la reflexión desde el 0 coordenado. Ya tenemos entonces aquí las proyecciones. En este caso recordemos las figuras. Esta, la de atrás, la podemos eliminar. Vamos a generar a continuación la forma que queremos para la sonrisa o la expresión del personaje. En este caso puede ser una expresión asimétrica o podría ser una expresión simétrica. Si la deseamos simétrica, primer punto y segundo punto alineados, establecemos la mitad de la sonrisa y posteriormente hacemos el espejo de este elemento. Estas dos curvas las podemos fusionar. Vamos a darle a aceptar para omitir la opción de grabar historial. Y ya vamos a modificar en paralelo los puntos de control. Repito, podría ser una sonrisa simétrica dependiendo de la expresión que queremos para el personaje, una sonrisa asimétrica o bien una sonrisa simétrica, dependiendo, nuevamente repito, de lo que queramos expresar con el personaje. En este caso voy a utilizar una expresión simétrica. El siguiente elemento que voy a hacer es duplicar este. Primero vamos a colocarlo en su posición. En este caso voy a utilizar el comando de alinear a centros verticales para alinearlo justo al 0 coordenado, 0 enter. Podemos ampliarla, podemos hacerla más alta, más baja, podemos hacerla un poco más seria, dependiendo, repito una vez más, de el tipo de expresión que queramos brindarle al personaje. Antes de continuar, voy a establecer nuevamente, voy a hacer una copia de este elemento con la tecla Alt
Voy a copiar estos elementos y los voy a posicionar cerca de la primera parte. Vamos a modificarlos en concordancia. Podemos abrirla un poco más. Esto es para que me quede cierto espacio en la superficie para poderla cambiar de material. Las costuras o las grapas que tiene el personaje en su sonrisa las voy a generar con igual con unas curvas por puntos de control. Posteriormente vamos a establecer un offset en cada uno de estos elementos. Ahora bien, en este caso estoy utilizando arcos. Ustedes pueden utilizar líneas rectas o rectángulos, también podría ser. Entonces ustedes definen cuántos elementos quieren en la sonrisa, repito, del personaje, o en la boca como tal del personaje. También le pueden dar inclinaciones o dejarlas simplemente rectas. En este caso, repito, con curva por puntos de control, estoy estableciendo las grapas o las costuras de su boca. Al llegar al centro, esta sonrisa, bueno, ya se vuelve recta. Esta grapa o costura se vuelve recta. Pueden ser más o menos. Estos elementos, una vez más, los voy a reflejar. Bien, es que no lo estoy poniendo hasta justo al centro, tiene que ser justo a la mitad o al punto final. Esto lo podemos hacer posteriormente. Primero vamos a establecer el offset de este elemento. En la opción de tapar en Cap, voy a utilizar la opción de Round para establecer un arco en el ancho de la sonrisa. También puedo utilizar la opción de a través de punto para establecer el ancho que yo quiero manualmente de estos elementos. Entonces, dependiendo del ancho que queramos para estas grapas, bien, vamos a generar el offset. Lo voy a establecer más o menos de esta dimensión. Y ya podemos ir generando el offset en cada una de las curvas. Las pueden hacer un poquito más parejas si así lo desean. En este caso, aquí en medio, para que me quede justo a la mitad, voy a utilizar la opción de ambos lados, both sides. Y nuevamente voy a disminuir un poco este elemento. Bien, voy a eliminar la línea del medio y ya me quedó este offset. Vamos a hacer el reflejo. Y ya tenemos la sonrisa en ambos lados. La podemos dejar así simétrica, o también aquí podemos modificar la simetría de nuestro elemento. En lo personal, casi nunca dejo la opción de Record History siempre activa para que no me suceda esto. Entonces ustedes pueden decidir si quieren utilizar esta opción, dejar siempre activa la opción de Record History, o la pueden desactivar. Entonces, bueno, solamente cuando la activemos vamos a definir estos elementos. Bien. Ya tenemos todas estas líneas, todas estas curvas. Lo que voy a hacer a continuación es utilizar la opción de la curva booleana, curve boolean. En la opción de borrar original o borrar entrada le voy a decir que todo. Voy a seleccionar todo esto, damos enter y voy a seleccionar las regiones internas que quiero conservar, en este caso de la figura. Únicamente regiones internas.
para que quede todo esto como un solo elemento. Con esta operación nos estamos ahorrando la opción de recortar y tener que unir. Listo, ya tenemos entonces aquí nuestra figura. Nuevamente vamos a utilizar la opción de alinear hacia el 0 coordenado. Todavía podemos jugar aquí un poco con con el tamaño de la sonrisa o de este elemento. Vamos a dejarlo así. Y nuevamente voy a utilizar el comando proyectar esta curva, enter, sobre la superficie. Nuevamente eliminamos la parte de atrás. Entonces ya tenemos aquí la proyección. Vamos a colocar a continuación los orificios de la nariz. Voy a ver si este elemento lo podemos modificar. Vean cómo todavía responde, ¿no? Por la opción de grabar historial. Entonces, bueno, todavía podemos modificar la forma de nuestra cabeza. Muy bien, vean, aquí ya se modificó un poco porque aquí no activamos la opción de Record History. Entonces, bueno, vamos a volver a proyectar. Eliminamos la parte de atrás. Bien, vamos a establecer nuevamente los orificios, bueno, los orificios de la nariz. En este caso pueden ser unas elipses. Definimos la forma que queremos que tengan estas elipses. Las voy a rotar un poquito y las voy a modificar. Bien, más o menos nos tienen que quedar a la altura de esta curva. Entonces, bueno, ustedes aquí definen si van un poco más abajo, un poco más arriba. Nuevamente, en esta ocasión voy a generar el comando de reflejar para este elemento. Estos dos elementos los quiero proyectar sobre la superficie. Una vez más, eliminamos la parte trasera de la proyección. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a generar una... Vamos a cortar más bien ahora todos estos elementos. Voy a utilizar el comando split. Selecciono la superficie y selecciono los objetos cortantes. En este caso vamos a seleccionar todas las curvas que están proyectadas. Aquí nos va a salir el anuncio, ¿no?, de que el historial se rompió, entonces simplemente acepto. Vamos a eliminar algunos elementos, por ejemplo, este ojo lo vamos a eliminar. Bien, aquí voy a hacer algo también un poco diferente. Voy a utilizar la curva plana, tiene que ser la curva plana, y voy a generar un offset y lo voy a manejar más o menos a esta distancia. Ahorita vamos a utilizar este elemento posteriormente. Aquí ya podemos ocultar la mayoría de las curvas, solamente voy a dejar estas. Entonces voy a seleccionar todas las curvas utilizando el menú de selección, seleccionando todas las curvas. Y voy a quitar de esta selección estos elementos, todo lo demás ya lo puedo ocultar. Ahora, esta superficie la voy a meter a la cabeza. Mejor vamos a utilizar otra superficie. Voy a utilizar esta. Y voy a utilizar la opción de superficie desde curvas planas. Voy a reconstruir esta superficie con el comando de Rebuild Surface. Voy a utilizar 3 puntos de control en la dirección U y en la dirección V.
para que el puntito central lo pueda jalar hacia atrás. Ustedes definen qué tanto lo quieren jalar hacia atrás. Puede ser un poco o puede ser más pronunciado. Esta superficie la voy a jalar hacia adelante. Me tiene que quedar netamente al interior de la cabeza, al interior del cráneo. También podemos girar esta superficie para alinearla un poco hacia el ojo. Voy a encogerla un poco más. Repito, ustedes van aquí definiendo la forma que deseamos. Bien, ya tenemos entonces aquí la parte interna. Vean que la superficie, esta me queda 100% dentro de la superficie. Entonces voy a establecer una conexión entre el borde de la cuenca con el fondo. En esta ocasión con el comando de mezclar superficies, Blend Surface, voy a conectar el contorno de la superficie interna con el contorno de la superficie externa. Voy a utilizar tangencia en ambos casos. Y aquí podemos modificar la forma que queremos para la parte interna de la cuenca. Ustedes definen. Bien, ya que tenemos estos dos elementos, los podemos reflejar con el comando Mirror. Y vamos a fusionarlos con Join. Esta línea que ocupé como offset, recordemos que fue el offset de la forma, lo voy a volver a proyectar sobre la cuenca. Esta proyección nuevamente la voy a reflejar. Claro, permítanme esta parte aquí. Bien, aquí, bueno, vamos a eliminar esta. Y voy a eliminar también esta superficie. Aquí me quedó muy cerrado, entonces voy a disminuir un poquito más el tamaño de este elemento. Le puedo bajar un poquito la curvatura hacia el fondo. Y listo, vamos a intentar nuevamente con mezclar superficies. Este borde y este borde. Listo. Ahora sí, con la curva plana voy a proyectarla. Bueno, vamos a hacer primero la unión y luego el reflejo. Voy a proyectar la curva plana sobre esta superficie. Esta proyección también la voy a reflejar. Y aquí vamos a partir esta polisuperficie, estas dos polisuperficies con las proyecciones que acabamos de generar. Estas dos proyecciones van a ser parte del cráneo. Entonces la vamos a volver a fusionar. Esto es para que estos dos elementos tengan aquí un poquito de... que no me quede tan cortado aquí la parte oscura de la cuenca ocular. Entonces estos elementos van a estar, repito, fusionados. Bien, por alguna razón este elemento no se está uniendo, entonces lo que vamos a hacer es nuevamente utilizar la opción de Blend Surface. Aquí hay una pequeña incongruencia, entonces nuevamente Blend Surface, la opción de Chain Edges, primer borde, segundo borde, ahora sí. Entonces esta con el resto del cráneo, ahora sí. Bien, podemos ir asignando algunos materiales o cambiando de capa estos elementos, o bien cambiando de color, solamente de color, para que vayamos viendo cuál es la diferencia sobre la superficie. Entonces vean que aquí tenemos una continuidad en el borde de la cuenca ocular para el personaje.
Podemos hacer algo similar en la parte de la nariz, es decir, meter un poco las fosas nasales, pero bueno, de momento así lo vamos a dejar. Si ustedes lo quieren hacer, adelante. También podemos ir estableciendo materiales a estos elementos. Materiales, voy a utilizar un nuevo material, plástico puede ser, y vamos a ponerlo en color negro. Podemos cambiar al modo render para ver cómo va quedando. Voy a generar el cuello de la figura, nuevamente con la curva por puntos de control. Desde el interior de la cabeza voy a jalar aquí la forma que quiero para el cuello. Es un arco, puedo utilizar la curva por puntos de control para definir la forma que quiero para el cuello. Con el Gumball podemos modificar los valores de la curva en sí o de los puntos de control. Este arco, y con esta herramienta voy a utilizar la opción de Pipe, y también aquí nosotros vamos a determinar qué tan ancho queremos el cuello. Puede ser más corto o un diámetro menor en la parte interna y un diámetro un poco mayor en la parte externa. Estas curvas también ya las puedo ocultar. Voy a cortar lo que queda por dentro de este elemento de la tubería. Puedo utilizar en la vista, voy a utilizar la vista Ghosted, es más cómodo. Bien, con la herramienta Trim selecciono la cabeza, doy Enter y eliminamos la parte interna de la tubería. Aquí voy a generar una figura nueva. Voy a utilizar la herramienta de tubería, Pipe Flat Caps, alrededor de este elemento. Ojo aquí, está dividiéndolo en dos. Voy a utilizar bordes en cadena para utilizar todo este contorno. Y voy a establecer aquí una tubería. Esta tubería la voy a utilizar para recortar las superficies. Entonces, con la opción de Split puedo seleccionar estos dos elementos que quiero recortar, damos Enter, y la tubería para recortarla o para separarla. Entonces podemos eliminar todos estos elementos, y aquí nuevamente vamos a utilizar la herramienta de Blend Surface. Bordes en cadena, y aquí ya tenemos la unión que deseamos. Nosotros podemos definir aquí qué tan curva queremos la unión entre el cuello y la cabeza. En este caso, vean, aquí tenemos esta costura de este lado y acá estas dos costuras están alineadas. Entonces voy a intentar alinear la costura de esta superficie para mantener un orden. Entonces aquí en el botón de Fillet Surface voy a utilizar la opción de Adjust Closed Surface Seam. Pero para utilizar este elemento tiene que ser una superficie abierta. Voy a retirar esta tapa momentáneamente. Y ahora sí ya podemos mover la costura y la vamos a desplazar hacia esta intersección. De este modo estas costuras ya me quedan ordenadas. Entonces ahora sí ya puedo unir esta superficie con el resto de la forma de la cabeza. En este caso, ojo, mucha atención acá, no es una superficie cerrada, es una polisuperficie abierta, porque tenemos estos recortes, ¿no? La forma de la boca, etcétera. También podríamos haber establecido estos elementos como diferencia booleana para que queden marcados sobre el objeto, pero bueno, en este caso el objetivo del ejercicio es modelar así volumétricamente este elemento.
Según este elemento puede ser una lámpara, puede ser una figura decorativa. Vamos a generarle a continuación una base. Simplemente voy a utilizar el comando de caja y podemos generar aquí la figura que deseamos con la altura que nosotros queramos. Podemos determinar este elemento con la combinación de teclas Control Shift. Es como estoy modificando o podemos modificar estos elementos por cara. Bien, vamos a dejarlo así. Aquí voy a utilizar la herramienta de Fillet Edge, empalmar borde, para redondear un poco estos radios. Ahora voy a utilizar la herramienta de Chamfer para redondear solamente las caras. Vamos a utilizar un chamfer un poco más grande. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos entonces la base de nuestro busto. Vamos a generarle el cuello característico del personaje. En esta ocasión voy a utilizar la vista frontal nuevamente y voy a utilizar nuevamente la curva por puntos de control. Podemos dibujarlo acá de manera libre un poco. Primer punto. Segundo punto, alineado a la horizontal. Aquí ya podemos comenzar a dibujar la figura que tiene el cuello del personaje. No voy a dejarlo aquí en punta, voy a dejar unos pequeños puntos de control por acá para que me genere la figura como estas alas de murciélago que tiene el personaje en el cuello de su saco. Si quieren utilizar alguna imagen de referencia, lo pueden hacer, obviamente. En este caso voy a generar algo así. Últimos dos puntos alineados. También tiene que estar alineado con esta parte. Estos dos puntos alineados, así como estos dos. Bien, aquí debemos de dejar en estos casos estas puntas redondeadas, aunque sea un radio pequeño, pero así las vamos a manejar como elementos redondeados. Con los puntos de control ustedes pueden definir la forma que quieran para este elemento, para estos elementos. Ya que tenemos la forma que deseamos, vamos a reflejarla y vamos a unir este elemento. Con el Gumball ya podemos nosotros establecer el tamaño que queremos para el cuello de nuestro personaje. Nuevamente, como estamos trabajando sobre la coordenada 0, vamos a utilizar alinear al centro, a centros verticales, para definir la posición de este elemento. Vamos a hacer lo siguiente. Con este elemento voy a utilizar el comando de superficie de curvas planas, Surface from Planar Curves. Esta superficie la voy a duplicar con el comando, con la tecla Alt y arrastrando el Gumball. Aquí podemos establecer el espesor que nosotros queramos para este elemento entre ambas superficies. Entonces vamos a establecer nuevamente el comando de Blend Surface. Nuevamente Chain Edges para seleccionar todo el borde, ambos bordes, ¿no? Y que nos generen estas uniones. Podemos utilizar la opción de Same Height para revisar aquí las esquinas. Vamos a encadenar estos elementos y podemos modificar cómo queremos que se fusionen
sobre todo los bordes más cerrados. Una vez que tengamos concluido este cerramiento, vamos a darle OK. Y hay que fusionar estos elementos. Si no nos queda tan marcado, por ejemplo, aquí nos queda una superficie relativamente suavizada, pero lo que voy a hacer es mejor modificar estas curvaturas. Nuevamente voy a partir este elemento. Bien, al menos en estas partes cerradas nos podemos manejar el perfil un poco más abierto para que la superficie sea más suavizada. Nuevamente el comando de superficies de curvas planas. Hacemos la duplicidad y nuevamente el comando de Blend Surface. Bordes en cadena. Entonces ven, aquí ya podemos manejar un poquito más las curvaturas sobre esta superficie. Bien, todo esto lo vamos a unir. Nuevamente vamos a alinear al 0 coordenado. Todas las curvas las podemos seguir ocultando. En esta ocasión voy a utilizar el comando de Bounding Box. Voy a modificar este elemento con la herramienta de Cage Edit, Bounding Box. Sobre el eje X voy a utilizar 6 puntos de control, 4 puntos de control para los demás elementos. Y ya tenemos aquí estos puntos de control. Con esta edición podemos editar la forma de del cuello del personaje. Podemos hacer un poquito más movibles, ¿no? Estos detalles. Podemos cerrarlo un poquito más. Aventar esto un poco más para adelante. Quizás estos. Cerrarlos un poco y empujarlos un poco para atrás. Para que no nos quede tan rígida esta figura, esta forma. Entonces todo esto ya lo podemos colocar en su sitio. Podemos ocultar el bounding box. Este elemento tiene que tocar, ¿no? O tiene que estar de cierta manera encimado sobre la base para que se pueda hacer una unión booleana en determinado momento. Vamos a generar la figura que tiene el personaje aquí, que es una especie de cabeza de murciélago o cabeza de gato. Nuevamente con la curva por puntos de control voy a establecer aquí una figura un poco triangular. Nuevamente 2 puntos de control alineados entre sí de manera horizontal al principio y al final. Y podemos establecer la forma que deseamos. Y vamos a establecer el reflejo de este elemento. En la otra vista vamos a utilizar nuevamente curva por puntos de control. Empiezo aquí en la figura. Antes de esto, primero este elemento lo voy a mover hacia abajo para que no me estorben las vistas. Nuevamente, primer punto alineado. Podemos establecer aquí también una especie de nariz. Los últimos 2 puntos o los primeros 2, recuerden, deben de estar alineados. Y la parte de atrás, en este caso puede ser o va a ser un poco más plana. Con los puntos de control podemos modificar
la forma de la parte de atrás. Nuevamente voy a utilizar el comando de Close Cross Section Profiles. Y una vez más, superficie desde red de curvas. En esta vista voy a generar aquí las orejas de esta figura. Aquí, ojo, esta mitad de la oreja. Vean, también voy a sacar aquí una proyección sobre la tangente. Y vamos a dibujar esta parte. Estos puntos de control, vean, deben estar también alineados. Si los vamos a mover, podemos utilizar una línea como referencia para poderlos mover de manera alineada sobre la tangente. Con la curva por puntos de control voy a comenzar aquí en el punto final y voy a generar aquí una curva por puntos de control que vaya hacia acá. Con los puntos de control, esta curva la voy a modificar en la vista lateral. Estos puntos de control tienen que estar hacia adelante. Aquí nosotros ya definimos cómo queremos la figura. Este punto de control nuevamente tiene que estar alineado con este de acá para obtener la tangencia sobre la superficie. Vamos a reflejar sobre este elemento. Ya que tenemos estos elementos, nuevamente el comando que voy a utilizar en el menú curva, Cross Section Profiles, perfiles de sección cruzada, y vamos a dibujar ahora las líneas que vayan siguiendo más o menos la lógica de la superficie que quiero generar. Ya que tenemos todo esto, nuevamente superficie desde red de curvas. Nuevamente todas las curvas las podemos ocultar. Y en esta ocasión nuevamente voy a utilizar el comando de Cage Edit Bounding Box. Voy a utilizar 4 puntos de control ahora por cada eje. Y ya podemos editar este elemento. Puede ser así o invertido hacia atrás. Las orejas de este animal o de este personaje, de esta decoración más bien que tiene el personaje en el cuello. Bien, vamos a reflejar. En esta ocasión, por ejemplo, para generar aquí primero el recorte y poder fusionar estos elementos de una manera fluida, en el menú curva, en el comando, bueno, en la opción curvas desde objetos, voy a utilizar la opción de intersección, la intersección entre estas superficies. Me van a quedar como resultado esas líneas y voy a utilizar una tubería con un diámetro de 2, vamos a ver, una tubería con un diámetro de 3. Vamos a separar estas superficies con estos dos elementos. Listo. Nuevamente con el comando de Blend Surface.
Aquí hay que tener cuidado de utilizar la opción de Chain Edges. Y listo, ya tenemos esta cabeza. Y podemos dibujarle aquí también la forma de los ojos de repito, no sé si sea un gato o un murciélago. Este elemento. Recordemos que nosotros con las curvas por puntos de control podemos determinar la expresión que queremos para la mirada de este animal. El tamaño y la forma, ustedes también aquí lo pueden decidir, lo pueden seleccionar. Nuevamente, Mirror. Y una vez más, el comando proyectar. Estos dos sobre la figura. Y nuevamente podemos hacer el recorte con la herramienta Split. Y listo, una vez más va a ser cuestión de alinearlo y colocarlo en su posición. Nuevamente las curvas. Y aquí está este elemento, este personaje. Podríamos establecerle aquí, por ejemplo, cierta luminosidad en sus ojos. En esta ocasión voy a utilizar un nuevo material, Custom. Y vamos a utilizar un color un poquito brillante. Y vamos a utilizar la opción de Self Illumination. En el emisivo vamos a utilizar el mismo tono o un tono similar. En el modo render lo podemos visualizar. Estos elementos, el cuello, la cabeza del personaje y la caja, también podemos utilizar nuevamente un plástico color negro. Y aquí ya tenemos nuestro modelado de la cabeza de Jack Skellington terminado. Podemos generar un render y voy a generar un render así súper rápido. Para generar el render yo utilizo la curva por puntos de control y le voy a generar una especie de diorama o biombo a este elemento como un fondo ambiguo, un fondo infinito. Voy a utilizar el comando de revolución. Este elemento podemos utilizar nuevamente un plástico para establecer un color más o menos oscuro. Como iluminación le voy a poner una caja, bueno, un plano de luz. En este caso yo estoy utilizando, o bueno, voy a utilizar el motor de renderizado V-Ray. Si ustedes quieren dejarlo nada más así con el motor de renderizado de Rhino, obviamente es correcto, ¿no? Si ustedes así lo quieren dejar, voy a utilizar una luz fría para este lado de la cabeza. Voy a utilizar un spotlight un poco inclinado. Esta va a ser mi iluminación cálida. Voy a duplicarlo. En esta ocasión lo voy a hacer único, Make Unique, y voy a utilizar una iluminación más fría de este otro lado. Bien, repito, en esta ocasión estoy utilizando el renderizador de V-Ray. Vamos a ver cómo se ve con esta iluminación.
Aquí, bueno, vamos a hacer algunas correcciones, obviamente. En principio, este elemento lo voy a editar en los parámetros de V-Ray. Vamos a hacerlo en la parte de opciones, invisible. Voy a utilizar en unidades radians y lo vamos a bajar hasta 40. Vamos a ver qué tal ahí. El Spotlight 1 también podemos modificarlo en radians y vamos a subirle aquí. Lo mismo por acá. Bien, con estas modificaciones vamos a ver cómo se ve nuestro render. Este sería nuestro resultado con unos pequeños retoques en las capas de V-Ray. Procedemos a guardar nuestra imagen. Listo amigos, con esto damos por concluido este tutorial. Espero que les haya gustado. Nuevamente, como cada año, hacemos un tutorial para estas fechas de Halloween o Día de Muertos. Les recomiendo ver los videos que hemos hecho para años anteriores. Vamos a dejar hasta aquí el video. No se olviden suscribirse, comentar, dejar su valioso like para que podamos seguir creciendo juntos con este canal y con este contenido. Recuerden que ofrecemos cursos de modelado y renderizado con Rhino0, SolidWorks, V-Ray, Keyshot, AutoCAD, etc. Cuídense mucho colegas y amigos, nos vemos en un siguiente video.